Muy bien, bueno, pues vamos a continuar con nuestro curso de ecuaciones diferenciales y bueno, la primera técnica que vamos a ver en este caso de ecuaciones para resolver ecuaciones diferenciales es la de ecuaciones separables. Y para esto primero vamos a definir la forma en que nosotros podemos identificar a una ecuación separable. Si bien es una de las formas más sencillas en teoría, ¿no? Por lo tanto, la técnica no es tan complicada, también en teoría, ¿no? Eh, es una de las primeras por su grado de sencillez y en este caso, bueno, pues vamos a ver la definición, ¿no? Que es, se dice que una ecuación diferencial de primer orden de la forma la derivada de y con respecto a x es igual a la multiplicación de dos funciones, una que depende únicamente de x y otra que depende únicamente de y. Entonces, si nosotros podemos eh, encontrar directamente esta forma, identificaremos entonces que podemos aplicar la técnica de variables separables, ¿no? Y que a este tipo de ecuaciones diferenciales lo vamos a conocer como separable o que tiene variables separables, ¿no? Si bien en ocasiones no, a veces no es tan directo, ¿no? Este tipo de forma, sino que tendremos que hacer a lo mejor algunas manipulaciones algebraicas para poder llegar a este tipo de representación de la ecuación de la ecuación diferencial, perdón. Es importante, pues bueno, identificar si podemos hacer alguna manipulación o si definitivamente no se puede y entonces esta técnica no se podría aplicar, ¿no? Tendríamos que aplicar alguna otra técnica para poder resolver la ecuación diferencial. Y para esto, bueno, pues vamos a trabajar con nuestro primer ejemplo, ¿no? Que nuestro primer ejemplo está dado de esta manera, ¿no? La primera derivada de y es igual a 4xy, ¿no? En este caso vamos a reescribir, ¿no? Nuestra ecuación diferencial con la notación de Leibniz para ver algunos detalles, ¿no? Entonces, lo único que estoy haciendo es cambiar esta y', ¿no? Que indica la primera derivada de y con respecto a mi variable independiente que es x. Podemos escribirla de esta manera con la notación de Leibniz, ¿no? De la derivada de y con respecto a x. Muy bien. Ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo primero que tengo que identificar es que de alguna manera tengo que dejar del lado derecho, ¿no? Una función que solo dependa de x y una función que solo dependa de y. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, identificamos que del lado, y bueno, que estas dos funciones se están multiplicando, ¿no? Entonces, identificamos del lado derecho que nosotros tenemos a 4x, entonces esa sería nuestra función de x, g de x, ¿no? Sería igual a 4x. ¿Por qué función de x? Bueno, porque depende solo de x, ¿no? Entonces tenemos aquí solo x, no agarramos a y. Vamos a incluirle al 4 a la x porque es el que tiene próximo. Y vamos a identificar la función h de y, ¿no? Que es otra función que solo depende de y, que sería y únicamente, ¿no? Entonces, observen que nuestra ecuación diferencial puede escribirse como la multiplicación de g de x por h de y, ¿no? Que representaría al 4x, g de x, y h de y representaría y entonces se están multiplicando estas dos funciones. Y llegaríamos a la definición de mi ecuación separable, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos para poder resolver la ecuación? Primero, hay que entender que resolver una ecuación diferencial implica quitar, ¿no? Las derivadas. O sea, nosotros podemos decir que hemos solucionado o hemos encontrado una solución de la ecuación diferencial a partir de que en esa ecuación, una vez aplicando principalmente técnicas de integración, vamos a poder ver que la ecuación ya no tiene ninguna derivada, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Muy bien.
Una de las técnicas generales para poder realizar esto es hacer que h de y, ¿no?, se vaya al lado en donde nosotros tenemos la derivada de y con respecto a x, y lo que depende de x, o sea, la función g de x, se quede en el lado derecho, o bueno, cualquier lado, siempre y cuando ahí solo esté g de x, ¿no? Y de esta manera reubicarlos, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es, pues, podemos dividir a ambas partes de la ecuación, ¿no? Tanto el lado izquierdo como el lado derecho, entre la función h de y, ¿no? Entonces, podemos nosotros poner que esto va a ser 1 sobre h de y. Aquí le puse i, ¿por qué le puse i? No, es 1 entre h de y, ¿no? Por dy en dx igual a, voy a dejar ese paréntesis indicando que se está multiplicando, igual a g de x, ¿no? Ahora muy bien, vamos a tener, voy a sustituir nuevamente los valores. En lugar de h de y voy a poner lo que yo definí como h de y, que fue y, por la derivada de y con respecto a x. Otra vez, solo así, la derivada de y con respecto a x, ¿no? Es igual a g de x, que lo definí como 4x, ¿no? Prácticamente estoy reescribiendo esto, pero con los valores originales de mi ecuación diferencial. Ahora, para poder resolverla, lo que vamos a hacer es integrar de ambos lados. Entonces vamos a sacar la integral indefinida, ¿no? Entonces la integral indefinida de 1 sobre y por la derivada de y con respecto a x, ¿no?, por el diferencial de x. Esto es igual a la integral indefinida de 4x por el diferencial de x, ¿no? Entonces integramos de ambos lados y vamos a tener pues que aplicar el cálculo integral, ¿no? Entonces, pero sabemos que eh, de y, bueno, voy a escribirlo así, de y es igual a, voy a escribirlo completo, ¿no? De y de x por dx, ¿no? Entonces, sabemos nosotros eso, cálculo integral diferencial por el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Y entonces podemos reescribir la integral como la integral de 1 sobre y por dy es igual a la integral de 4x de x, ¿no? Ahí está. Entonces, este término que está aquí es igual al diferencial de y. Entonces, sustituyo esto por el diferencial de y y ahora sí ya me quedan integrales directas, ¿no? La integral de esto es el logaritmo natural de y, ¿no? Si nosotros abrimos una tabla, vamos a abrir una tabla de integración, ¿no? Entonces sé que la integral de 1 sobre y por el diferencial de y es igual a el logaritmo natural del valor absoluto, que es así, abs de y, no, vamos a encontrar el valor absoluto, es aquí en corchetes, entonces está el valor absoluto, ahí está, valor absoluto de y, ¿no? Y eso es igual a, y la derivada de esto quedaría como 4x cuadrada sobre 2, ¿no?
que al final de cuentas, bueno, ahorita hacemos reducciones, más una constante, ¿sí? Eh, igual, entendiendo que aplicando el cálculo integral de la definición de la integral indefinida, ¿no? Cada vez que nosotros integramos en el proceso de integración, al ser una integral indefinida, pues nosotros tenemos que colocar una constante de integración. No es necesario poner una constante de integración por cada operación de integración, ¿no? Sino resumirla en una sola constante. No es, les digo, no es importante poner una constante por cada proceso de integración, simplemente al final no se nos debe de olvidar la constante de integración. Muy bien, y hasta aquí nosotros ya tendríamos una solución de la ecuación diferencial, ¿no? Original, que la ecuación diferencial original es esta. Ahora, ¿no? Esa es la solución. ¿Por qué sé que es la solución? Porque acuérdense que dijimos que cada vez que nosotros resolvemos una ecuación diferencial, hemos encontrado una solución a partir de que por algunas técnicas, métodos, ¿no? Que como les había mencionado, principalmente son de integración y pues algunas cuestiones algebraicas, podemos transformar nuestra ecuación diferencial en una ecuación que no tiene derivadas. Y en este caso, a la ecuación que hemos llegado a partir de toda la técnica que hemos aplicado, no tiene derivadas. Por lo tanto, esta es la solución. Ahora bien, normalmente nosotros estamos acostumbrados, ¿no?, a expresar una solución de la forma y de x, ¿no? Que y es una función de x, más bien, vamos a ponerlo así, ¿no? Y que es igual a una función de x, ¿no? Que es, tenemos a la variable dependiente de un lado y a todo lo que corresponde de la variable independiente del otro lado. Entonces, si ustedes observan, esta forma no es de la forma convencional, ¿no? De hecho, a esta forma que nosotros tenemos les llamamos una solución implícita. ¿Por qué implícita? Porque eh, no tenemos la forma en donde tenemos una y que es igual a una función de x, ¿no? Sino que puede estar mezclada y con x y de cierta manera, incluso en ocasiones, las soluciones se van a quedar en implícitas porque nosotros a través de métodos algebraicos no podemos llegar a una solución explícita. ¿Y qué es una solución explícita? Esta, en donde nosotros podemos diferenciar a la variable dependiente de la variable independiente y de esta manera tener una función total que rija el comportamiento, ¿no?, del fenómeno en este caso. Y bueno, pues en algunos casos podremos encontrar la solución explícita. Este es uno de esos casos. Nosotros podemos seguir operando algebraicamente, ¿no? Y poder decir, ok, vamos a aplicar una exponencial a ambos lados. Entonces, podemos escribir la exponencial, ¿no? Donde voy a hacerlo con la simbología correcta, ¿no? Voy a poner a ¿no? La exponencial elevada al logaritmo natural del valor absoluto de y. ¿Dónde está mi valor absoluto de y? Valor absoluto de y, ¿no? Ahí es igual a elevado a todo lo que está del lado derecho, ¿no? Que es 4x cuadrada sobre 2. Bueno, que esto ya simplificándolo, pues quedaría 2, ¿no? 4 entre 2 es 2. 2x cuadrada más c. ¿Ok? Entonces, aplicamos el exponente a ambos lados. Sabemos que por reglas de logaritmos naturales y de exponentes, esta parte quedaría como, ¿no?, el exponente y el logaritmo natural son operaciones inversas, por lo tanto,
tendríamos que la solución del lado izquierdo sería el valor absoluto, de y, o sea, solo queda el argumento del logaritmo natural y de este lado pues sí nos quedan las exponenciales, ¿no? Pero de igual manera aplicando este lo que son propiedades de exponentes, pues nosotros podemos separar, ¿no? Ese exponente como e elevado a la 2x cuadrada, ¿no? Por e a la c, ¿no? En donde la suma en un exponente, ¿no? Bueno, sí, en el exponente de la función exponencial se puede separar como una multiplicación de dos exponentes, ¿no? De dos exponenciales, más bien. Eh, y de esta manera, pues, nosotros ya tendríamos una solución, ¿no? En donde, de hecho, una solución explícita, ¿no? En donde tenemos, digo, habría que tener también este valor absoluto para que sea totalmente explícita, ¿no? Y entonces la definición del valor absoluto es que tendríamos dos soluciones, ¿no? Una de la siguiente forma, y, ¿no? Cuando esto sea mayor que 0, entonces 2x cuadrada por e a la c, ¿no? Donde e a la c la voy a convertir en una constante k, ¿no? Y así le vamos a poner. Donde k es igual, k es igual a e a la c, ¿no? Ahí. Y otra solución, pues sería en caso de que tuviéramos valores negativos, ¿no? K sería menos, ¿no? K e a la 2x cuadrada. Ok, de hecho, pues bueno, el valor absoluto representaría o nos implicaría, nos daría implicaciones de este tipo, ¿no? Cuando tenemos valores menores a 0, vamos a tener esto, ¿no? La definición de valor absoluto. Y cuando tenemos valores positivos, ¿no? O igual a 0, vamos a tener esta situación, ¿no? De igual manera, los invito a que chequen la definición de valor absoluto, un poco de cálculo integral o más que poco, pues todo su curso de cálculo integral, parte del de cálculo diferencial, alguna repasada a... Vamos a estar trabajando mucho con exponenciales, con la función exponencial, por lo tanto, pues todo lo que son las propiedades de exponenciales, de logaritmos naturales, principalmente, para poder retomar todo esto. Entonces, pues podemos decir que esta sería nuestra solución, ¿no? Obviamente, pues aplicando o sabiendo cómo se aplica el valor absoluto, ¿no? Entonces, esa sería nuestra solución. De hecho, vamos a cambiar a esa e a la c por k, que sea otra constante, ¿no? Simplemente que sea otra constante. Y listo, hemos llegado a la solución de nuestra ecuación diferencial, que sería esta, ¿no? Entonces, el resultado es este. Y un resultado implícito sería el primero al que llegamos.